Hola gente, hoy os traigo la reseña de este libro. En catalán se ha publicado bajo el título Els camins de la llum, en castellano lo encontraréis por Los caminos de la luz y está escrito por Colla Valls. La verdad es que pienso que este libro es casi como de lectura obligatoria porque nos habla de que personas con discapacidades no son solo su discapacidad, sino que son muchísimo más que las limitaciones que puedan tener o que las carencias que puedan tener. O sea, la discapacidad, la carencia es una parte de ellos, pero no es ellos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Son personas que merecen ser tratadas con dignidad, son personas que merecen tener derechos, obligaciones y no ser diferenciadas del resto de la humanidad. A mí es un libro que me ha llegado mucho por motivos personales. Yo tengo también algunas carencias, discapacidades y ves, incluso a veces te da como vergüenza de decirlo, como reparo, ¿no? Porque estamos en una sociedad súper competitiva, ¿no? En donde el fuerte se come al débil y es triste, ¿no? Por eso digo que libros como este que te hacen ver más allá, que te hacen ver que las personas son humanas pese a lo que tienen y a lo que no tienen, pienso que es de lectura como vamos, que obligatoria y muy necesaria. Deberían escribirse muchísimos más libros que tratasen tanto el tema de las enfermedades físicas y psíquicas como el tema de discapacidades y todo eso, porque es una cosa completamente normal y no debería ser algo que llevara a la estigmatización, de las personas que sufren algún tipo de enfermedad. Sin enrollarme más, os voy a leer el resumen de aquí detrás y os explicaré un poquito de qué va el libro. Esta es la historia de una revolución protagonizada por un niño y llevada a término desde el anonimato, sin más armas que un punzón. El pequeño de la familia Braille tiene un accidente que le hará perder la vista gradualmente. La tenacidad de aquellos que le rodean y la suya propia consiguen tejer un camino de aventura y de descubrimientos que irá mucho más allá de lo que se habrían atrevido a soñar. La vida de Louis Braille construye un recorrido que nos habla de luces y de sombras, de libertad y de opresión, de salud y de enfermedad, y de cómo la astucia puede superar la falta de recursos. Una vida que transcurre en paralelo a la convulsa historia de Francia de la primera mitad del siglo XIX, en un tiempo de revoluciones y de esperanzas. Coupbray, París, Limoges y Vichy son los escenarios que acogen la lucha de un hombre de procedencia humilde que descubrió la llave con la que los ciegos romperían las cadenas mientras se esforzaba por encontrar la esencia de la felicidad. Bueno, tengo que deciros que el libro tiene una narrativa tan lírica, tan preciosa, que ya cuando leáis las primeras páginas os va a seducir completamente. A mí me ha gustado muchísimo. Hay algo que me llama mucho la atención y es, hay veces que hay autores que te quieren describir una situación, un sentimiento o un hecho y necesitan páginas y páginas y páginas de palabras transmitiéndote cómo se siente esa persona, porque se siente así. Y llega un momento que eso agobia, al menos a mí. A mí lo que me parece increíble son esos autores que saben transmitirte, enseñarte las cosas sin tenértelas que explicar palabra por palabra. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que comunican tanto en sus silencios o en las cosas que se dejan por decir como con las que escriben. Para que me entendáis un poquito, hay una escena, no os hago muchos spoilers porque pasa bastante al principio, hay una escena de una violación. Y la autora podría haberla descrito, pero no la hace, o sea, describe partes. Y deja que sea el lector que con las cosas que ella está escribiendo, las reacciones de las personas que hay alrededor y tal, hace que el lector proyecte en su cabeza y monte esa escena que ella necesariamente con palabras no ha dado completa. Y me parece que aparte de que es una manera muy respetuosa de explicar un hecho tan horrible, es también una manera con la que está jugando con que la imaginación de las personas a veces es peor, ¿no? O sea, si tú te explican una cosa pero no la has visto, seguramente igual le añades más cosa macabra de la que sucede, ¿no? Y me gusta esa manera que tiene ella de explicar con sus silencios, con lo que no cuenta, dejar que el lector sea quien llene esos huecos o que sea el lector en escenas que van a ocurrir más adelante cuando el joven Louis Braille conoce pues, a Margot o conoce a algunos de sus amigos, esas cosas que ella cuenta y las que no cuenta, que te lleva a ti a sacar las propias conclusiones. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo esa manera de escribir tan bonita que tiene. O sea, tiene una narrativa perfecta. O sea, los capítulos están escritos con una musicalidad, con las palabras necesarias, que parece sencillo y no lo es. O sea, encontrar justo entre todos los sinónimos que hay de una misma palabra, encontrar justamente la que hace que el texto brille es algo increíble. O sea, me ha gustado muchísimo. Y también me ha gustado mucho esa manera, como ya he dicho, de encontrar esos silencios que le dan más fuerza a la voz. Es increíble, me ha encantado, la verdad. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Nos vamos a encontrar que vamos a seguir la vida de Louis Braille desde que es un bebé de unos 3 años, una cosa así, cuando sufre un accidente que a la larga le va a llevar a perder la visión.
Entonces este chico queda como un poco relegado en un segundo plano, porque no creen que el pobre desgraciado, así entre comillas, sea capaz de tener una vida normal. ¿Cómo lo va a hacer si no se ve? ¿Cómo va a ir a los sitios si no se ve? ¿Cómo va a estudiar, a aprender si no se ve? Pero nos encontramos delante de un chico que tiene pues mucha curiosidad, que encuentra un modo de desplazarse por los lugares contando los pasos con la ayuda de sus hermanos que le hacen unos mapas con unas tachas, y a lo mejor cada tacha son X pasos, según el tamaño de la tacha son tantos pasos, y entonces él va tocando y con las manos va memorizando las distancias y va aprendiendo, se va creando una manera de ser lo más autosuficiente posible, de conservar su dignidad, ¿no? Lo que decíamos antes, que el hecho de que alguien tenga una discapacidad no quiere decir que esté subyugado, sino que tiene derecho a tener su propia dignidad, a que la gente no lo mire con compasión. Eso no quiere decir que si le pasa algo, ¿vale? No se le pueda tener compasión o ayudarle, pero que no se le compadezca, si se entiende lo que quiero decir. Entonces, bueno, este chico al final consigue pues, que le dejen asistir a las clases y cuenta con la ayuda pues, del cura del pueblo, de los profesores, pues que le ayudan un poquito, porque claro, él pues, obviamente pues, no puede leer, no puede seguir la pizarra, entonces dan como clases particulares para que él se empape un poquito más, y entonces, bueno, él va haciendo sus historias, ¿no? Entonces, bueno, tan es su afán de conocer, de saber, de salir, ¿no? De este sitio en el que se encuentra encerrado simplemente por ser diferente, que acaba enrolado en un instituto en París, donde teóricamente es un instituto para ciegos, donde teóricamente lo que se hace es formarlos con recursos mucho más avanzados que los que se pueden disponer en el pueblecito en el que él vivía, ¿vale? Entonces él va pues con sus nervios, porque es un niño muy, muy pequeño, tiene poco más de 10 años, y va ahí pues con todas las ganas de aprender y dar lo mejor de sí, y se encuentra con un sitio que no es lo que esperaba, o sea, es un sitio donde los tratan como si fueran burros, la verdad, los llevan con una vara, si se portan mal los castigan sin comer, el sitio está sucio, los tratan muy, muy mal y posiblemente utilizan la excusa de que como son ciegos, de cómo son discapacitados, pues al resto de la sociedad no les importa un carajo. Entonces, bueno, van a ir pasando unas cosas, Louis Braille no se va a conformar con esos miedos que él siente al principio, va a perseverar y cuando él pues ya esté un poquito más bien parado, haya encontrado su lugar y haya reafirmado que es un chico inteligente y que sirve para estudiar y bueno, va a ir entramando una serie de relaciones, pues él va a llegar a un punto en que va a decir que él quiere que el resto de personas ciegas tengan las mismas oportunidades que las personas normales. Y entonces es una de esas personas que deciden que quieren dejar, cuando se vayan, el mundo un poquito mejor que cuando lo encontraron, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido un personaje increíble porque va conociendo, tiene varios amigos, conoce a Margot, que es una chica que ve perfectamente, que sus padres trabajan en el instituto, están prácticamente esclavizados, es decir, que trabajan es como vamos. El padre ella es un alcohólico, la madre es más creyente, limpia los suelos ahí de rodillas, hecho una mierda, y ella siempre se dice que quiere llegar a ser más de lo que es su madre, ¿no? Que tiene que valer para algo más, que en el sitio de la mujer, porque también se habla de esto en el libro, ¿no? De cómo las mujeres tienen que llorar por dentro y sonreír por fuera, de cómo a lo mejor el sitio de ella tendría que ser ahí limpiando, pero ella aspira a algo más, ¿no? O sea, eso también me ha gustado muchísimo, que se toque la posición social femenina, ¿no? También nos vamos a encontrar con otros estudiantes, como un tal Gabriel, que también es ciego como Luis, nos vamos a encontrar con profesores que ven y que van a acabar siendo aliados. No os quiero explicar mucho porque realmente es una historia que merece ser leída y fluye con una facilidad brutal. Solo deciros que todos los personajes que han ido saliendo, los primarios sobre todo, son personajes súper redondos. O sea, el camino que hace Luis desde que es un bebé y se queda ciego y es un niño que va aprendiendo, que se va desenvolviendo hasta convertirse en el hombre que crea este alfabeto para los ciegos, basándose en otro alfabeto que se creó para que los soldados pudieran leer en la oscuridad cuando estaban en las trincheras. Ver esa evolución de ese personaje es que es brutal, y lo mejor del caso es que vamos, Koya Weiss tuvo que seguramente hacer una labor de investigación brutal, ¿no? Porque dices, no es un personaje que ya se haya inventado, es un personaje que es real y los hechos que explican en el libro son reales, pero no sé cómo narices, con perdón de la expresión, lo ha hecho, pero se lee como si fuera un cuento maravilloso. Y a mí eso me ha gustado mucho porque estaba aprendiendo la historia de cómo se creó este alfabeto, de sus orígenes, que no tenía ni idea, y la historia de su creador, de este chico de origen humilde que acaba siendo pues una persona muy importante en el mundo para lo que lo ofrece a los ciegos, este alfabeto, esta manera de poder leer, de comunicarse entre ellos. La verdad es que me ha parecido increíble, y la faena de documentación que esto tiene que tener detrás seguro que no tiene que ser nada me esperable. Bueno,
decir eso, ¿no? Que han habido personajes que a mí me han gustado muchísimo. Luis, obviamente. Luego tenemos, como decíamos, hay una chica que se llama Margot, esta chica que os comentaba. Margot también sufre una evolución bestial. Hay un momento en que a mí se me descoloca un poco cuando aprende una cosa de su pasado, que ya la veréis, y me dejó un poco cortada porque dices, hostia, qué reacción más bestia ha tenido, ¿no? Pero después ves que, bueno, va reconduciendo su vida. Que todos los personajes que nos vamos a ir encontrando, hay algunos que deciden lamentarse y ya está. Hay otros que deciden que van a luchar. Hay otros que hacen todo lo que pueden para ayudar. O sea, la verdad es que me ha gustado muchísimo ver todos los personajes que pululan por su novela, y muchas veces simplemente con la manera que tienen de hablar o la descripción que se da de ellos ya sabes quién son incluso antes de que se den los nombres, lo cual pienso que quiere decir que ha construido unos personajes muy sólidos. De la narrativa de ella ya os he hablado, me parece increíble la manera que tiene de narrar, tan fluida, tan lírica, tan maravillosa. O sea, las palabras justas y idóneas, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo el mensaje del libro, aparte de contarnos la historia de Louis Braille y de todo el tema del Instituto de los Ciegos, el espejo de París en esa época. Me ha gustado muchísimo también el mensaje de que porque una persona sea diferente, no se puede juzgar a las personas por su apariencia, ni muchísimo menos por sus discapacidades o por las cosas que son capaces o no capaces de hacer. Ese es un mensaje que a mí me ha llegado muchísimo porque como persona que se podría considerar también discapacitada, y digo con comitas porque vivimos en una sociedad que es tan bestia, que nos pide tanta competitividad y tanto ser los mejores y tal, que cuando dices cosas de estas es como si te descalificases, ¿sabéis lo que quiero decir? Entonces nos hacen falta más libros como el de ella, que nos haga ver que cualquier persona con cualquier diferencia merece tener la misma dignidad y los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra persona, que no se les tiene que compadecer y apartarlos de un plumazo, no, se les tiene que encontrar un lugar adecuado y se les tiene que brindar las mismas posibilidades que se les brindaría a cualquier persona. Y como podéis ver, lo he llenado de post-it, porque hay un montón de frases que merecen, vamos, yo creo que ser leídas y enmarcadas y de todo. Es un libro maravilloso, os lo recomiendo sinceramente un montón, porque es lo que os digo, es una historia preciosa, preciosa. O sea, es una historia de lucha, es una historia de superación, es una historia de querer dar lo mejor de uno mismo, es una historia de querer cambiar el mundo en el que nos encontramos a mejor. Y es una historia en donde un séquito de personajes aparentemente diferentes, gente que ve, gente que no ve, incluso nos encontramos vagabundos que tienen que robar para salir adelante, ver cómo todo ese entramado de personas coinciden y se ayudan unas a otras, la verdad es que a mí me ha parecido increíble. Yo os lo recomiendo muchísimo. Mirad si podéis echarle una ojeada en la página, buscando por internet, en Google, en las páginas en catalán de La Rosa de los Vientos, en castellano ahora mismo no sé qué editorial lo ha publicado, y si no, mirad en Amazon, que normalmente siempre dejan las primeras páginas, o si no, id a la librería de vuestro barrio y ojeadlo,